Buenos días, les saluda Ilia Calderón. Es un gusto acompañarles en este nuevo espacio informativo donde analizaremos los temas que están marcando la agenda en nuestra región y en el mundo. Yo soy Enrique Acevedo, gracias por estar con nosotros y por hacernos parte de su mañana en este espacio en el que tendremos las noticias más importantes esta semana. Con el compromiso de mantenerles informados, siempre con contexto y claridad. El nuevo referente del debate político en tu idioma, con los temas que definen el rumbo de nuestra comunidad, del país y del mundo. Aquí podrá escuchar directamente a las personas detrás de los titulares. Todo esto con el ojo puesto en este año electoral donde su voto podría tener un impacto importante. Así comenzamos hablando de los temas que han marcado esta semana. Esta semana, escala el conflicto en Oriente Medio. A finales de febrero, Estados Unidos e Israel coordinaron bombardeos contra Irán en los que falleció el ayatolá Ali Jamenei, líder religioso y político de Irán desde 1989. Hablamos con Rubén Gallego, veterano y senador por Arizona, quien ha criticado duramente la operación militar. Casi 20% de los hombres en mi compañía de marineros eran latinos. Arrancó el calendario electoral con primarias en varios estados. ¿Podrán los republicanos conservar la mayoría en el Senado este noviembre? Lo analizamos. Mikey Sherrill, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, nos habla sobre la importancia de la comunidad hispana en las elecciones y como expiloto de la Marina reacciona a la guerra en Irán. Estoy muy preocupada porque no parece haber una estrategia a largo plazo. Bobby Pulido salta de la música a la política. El cantante de música regional ganó la primaria demócrata en el Distrito 15 de Texas y estará en la boleta para competir en noviembre. La comunidad latina ha sido como un balón que todos los partidos lo botan al otro lado. El presidente Donald Trump recibió en Miami a 12 líderes de la región. En esta cumbre anunció una nueva coalición militar e hizo fuertes acusaciones al hablar del crimen organizado en México. We have to eradicate them. We have to knock the hell out of them. The cartels are running Mexico. Hablamos con Omar García Harfuch, el hombre detrás de la estrategia de seguridad pública en México, quien sobrevivió a un atentado orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación en 2020. Si hay un consumo tan elevado, pues hay una demanda sumamente importante que es un incentivo muy grande para los narcotraficantes aquí en México. Nos cuenta sobre el operativo en el que murió el líder del cártel, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Esta semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. Senador Rubén Gallego, el senador por Arizona, gracias por acompañarnos esta semana. Quisiera comenzar nuestra conversación preguntándole sobre la salida de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Interna. Pues mira, yo creo que es algo bueno, pero lo que está ocurriendo especialmente en Homeland Security, la persona que está en cargo de todo eso es Stephen Miller. Él es la persona que es el problema en Homeland Security. Él es la persona que está diciendo a los agentes, a la migra, que pueden estar usando discriminación racial. Las personas que están separando de nuestras familias, que están mandando a niños a otros países que no saben nada de esos países. Ese es el problema. Quitando ella es un buen paso, pero el problema en total es las policías de Stephen Miller en DHS. ¿Qué le dice que la decisión de remover a Kristi Noem aparentemente tiene que ver más con gastos injustificados en campañas de publicidad, empresas que reciben estos fondos y que están supuestamente vinculadas a la exsecretaria de Seguridad Interna y no necesariamente la impopularidad de las redadas migratorias y el endurecimiento de esa política migratoria? Pues me dice que todavía las redadas migratorias se van a continuar.
pero usted tiene razón, el público americano no está en apoyo de estos tipos de redadas. Número 2, nos dice que el gobierno de Donald Trump no cree que había un problema que 2 americanos, 2 ciudadanos, se murieron a las manos de agentes de ICE en nada más 2 semanas en el estado de Minnesota. Y número 3, que van a continuar a tratar de arrestar y deportar millones de personas. Por ejemplo, todavía están comprando warehouses y otros lugares para asegurar que pueden mandar y pueden deportar en una manera masiva a los migrantes en este país. Sí, el momento de esta decisión también llama la atención porque Estados Unidos se encuentra en guerra frente a Irán, los ataques que ha realizado las Fuerzas Armadas estadounidenses junto a Israel en Medio Oriente. ¿Le parece que esta transición al frente del Departamento de Seguridad Interna podría representar un riesgo a la seguridad del país? No, porque el riesgo ya llegó antes de la guerra. Por ejemplo, agentes del FBI y también de ATF, 2 departamentos muy importantes para la seguridad interna de los Estados Unidos, ellos están haciendo el trabajo con la migra. Se encuentran que no están haciendo investigaciones a terrorismo, están buscando por las personas que están trabajando en Home Depot. Lo que necesita es que asegurar es que estos hombres y mujeres que están trabajando, que deben de estar trabajando por la seguridad interna de este país, especialmente contra el terrorismo, tienen que regresar a su trabajo y no estar trabajando en nuestras calles como si son parte de la migra. Estamos cumpliendo poco más de una semana del inicio de esta operación Furia Épica en Medio Oriente y parece que se va extendiendo geográficamente y también en su duración. ¿Ve la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas o fuerzas especiales al campo, al territorio en Irán? Es posible. Mira, el problema es que este presidente no tiene una idea cómo va a salir de esta guerra. No tienen una idea qué es un concepto de victoria, no puede decir qué es la razón que fuimos a la guerra. Y cuando estás operando en esa manera, te puedes encontrar en una guerra y puedes encontrar con tropas dentro del país de Irán. Ojalá que no podemos hacer eso, ojalá que no hacemos eso, porque va a ser muy peligroso. Y también, como usted dice, el conflicto ahora va a estar mucho más grande, especialmente en el Medio Oriente, con los otros países del Medio Oriente. Sí. ¿Cuál cree que deba ser la posición del gobierno de Estados Unidos frente a las amenazas que representa el financiamiento de grupos terroristas por parte del gobierno de Irán, como Hezbollah, como el caso de Hamas y otros grupos llamados proxy en la región? Sí. Mira, esos grupos son terribles, son horribles. Usan el terrorismo contra países en alianza con nosotros, como Israel, contra otros sirianos, especialmente en países como Líbano y Irak y Siria. Y debemos encontrar una manera para quitar estos grupos de terrorismo, parar el dinero que llegar ahí, trabajar con nuestros amigos y también poner presión al país de Irán para parar el apoyo de estas organizaciones. Pero podemos hacer todo eso, sin ir a guerra total. Hay muchas maneras donde puedes tener suceso peleando contra los terrorismos para separar Irán de estos grupos de terrorismo y no mandar tropas en Irán y no mandar bombas a Irán. Finalmente, brevemente, senador, ¿qué dice a los críticos, a las personas que aseguran que los intereses de los votantes latinos se reducen a 1 o 2 temas que tienen que ver sobre todo con migración, con temas de América Latina y que no les interesan los temas de seguridad nacional y de política exterior, sobre todo en este contexto de conflicto? Pues yo creo que si alguien piensa eso, ellos no entienden quién está en el ejército. Como yo, con mi experiencia, casi 20% de los hombres en mi compañía de marineros eran latinos. Y ahora es mucho más de eso. Si usted va a un base de ejército, de la marina, casi el 40% de los hombres y mujeres, los jóvenes ahí, son latinos. Y los padres y madres de estos niños
no quieren mandar a sus niños a morir por una causa falsa, una causa que no es en el interés del país y que no nos va a traer más seguridad. Y yo creo que, como muchas otras personas en este país, el votante latino también sí tiene mucha importancia que ocurre en México, en Colombia, qué está ocurriendo con la migración, pero también sí quiere saber qué va a hacer su familia, qué va a ocurrir a su familia si hay guerra y cómo voy a pagar por todo. Senador Rubén Gallego, el senador por Arizona, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos esta semana. Con miras a las elecciones de medio término, los demócratas saben que para regresar al poder necesitan recuperar el voto latino. Y alguien que podría tener el plan de cómo hacerlo es la gobernadora de Nueva Jersey, Mikey Sherrill. Ella es la primera mujer demócrata elegida para la gobernación en la historia de su estado y lo logró en gran parte gracias a la comunidad hispana. Esta fue mi conversación con la gobernadora Sherrill. Gobernadora, como expiloto de la Marina que voló helicópteros en Oriente Medio y fue miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara, con este trasfondo, ¿cuál es su opinión sobre los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán? Estoy muy preocupada porque no parece haber una estrategia a largo plazo y, como dice, serví en la guerra global contra el terrorismo, soy expiloto de helicópteros de la Armada, serví en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y sin un plan, esto se parece mucho a cuando entramos en la guerra de los 20 años, bombardeos aéreos, eliminar a los líderes, asumir que el pueblo se levantará para crear una democracia. Eso es muy complicado y sin una estrategia creo que muchos de nosotros estamos muy preocupados de ver a Estados Unidos arrastrado a una guerra de largo plazo. También me preocupa que al no haber habido un plan, mucha gente no podía volver a casa y se quedaron varados en el extranjero por la cancelación de vuelos comerciales. En Estados Unidos se han producido varias noticias esta semana. Una de ellas es que Kristi Noem fue destituida de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional. ¿Qué cambios espera usted en el Departamento de Seguridad Nacional bajo el liderazgo del nuevo secretario entrante, el senador Mullin? Bueno, destituir a Kristi Noem era necesario, pero de ninguna manera es suficiente. Estamos viendo una fuerza policial fuera de control. Ninguno de los nuevos agentes de ICE estaría en las calles, en ningún departamento de policía de Nueva Jersey. No están entrenados, son peligrosos, van encapuchados, no se identifican, cambian de placas para no ser identificados. Y cuando vamos aquí, en Nueva Jersey, a la ICE para preguntarles cuáles son sus planes para mantener a la gente a salvo. Recientemente aparecieron donde había un grupo de niños subiendo a su autobús por la mañana. Cuando les preguntamos cuáles son sus planes para mantener a la gente a salvo, no nos dicen cuáles son sus intenciones. Aquí estamos tomando medidas. Yo ya emití órdenes ejecutivas para que ICE no pueda actuar en propiedad federal. También abrí un portal para que la gente suba videos para que podamos rastrear al ICE en el estado y también sé que nuestra legislatura está trabajando para proteger a la gente en todo nuestro estado. ¿Colabora su estado con las autoridades federales de inmigración en alguna capacidad, en algún nivel? Nosotros no trabajamos en la aplicación de la ley de inmigración civil. Esa es una responsabilidad federal. Y ahora, cuando vemos cosas tan preocupantes a los agentes de ICE actuando de una manera que ninguna de nuestras fuerzas del orden actuaría así, detienen a personas sin órdenes judiciales, dicen que no necesitan órdenes judiciales, eso es contrario a la Constitución y a nuestras normas aquí. Quiero hablar sobre las elecciones. Gobernadora, en el 2024, Donald Trump revirtió y ganó varios condados de Nueva Jersey. Esto se debió en gran parte al voto latino. Sin embargo, tan solo un año después, usted los ganó con un margen de 2 dígitos. ¿Qué le dijeron las familias latinas sobre por qué perdieron la confianza en el presidente Trump y su partido?
Bueno, la razón por la que muchas familias le perdieron la confianza a Donald Trump fue porque no les cumplió. Aquí en Nueva Jersey vimos cómo aumentaban los precios, los alimentos, los aranceles aumentaron los costos para las pequeñas empresas, vimos cómo se dispararon los precios de la vivienda a todos los niveles. Las familias veían cómo subían los precios y Donald Trump dijo que se iba a ocupar de eso y más bien se ha embolsado miles de millones de dólares para él, su familia, sus amigos, mientras que los trabajadores siguen sufriendo. Mira, yo salí a la comunidad, hice que me acompañara mi cuñado, él es de Colombia, para que pudiéramos interactuar con la comunidad, desempolvé mi español. High school Spanish porque yo quiero hablar con la gente Y trabajamos muy duro para escuchar a la gente y saber cuáles eran sus preocupaciones más grandes. De hecho, creo que hoy vas a hablar con el senador Rubén Gallego. Él estuvo con nosotros, escuchamos con mucha atención para asegurarnos de que estábamos abordando las grandes necesidades. Lo que me dice la gente es que es muy difícil ganarte la vida. Los costos son muy altos y además de todo eso, lo que hace la administración Trump está empeorando todo. Los aranceles cierran empresas. Oí hablar de las redadas del ICE, que cuando detienen a tanta gente aquí en el estado, a muchas de estas personas que detienen están aquí legalmente o son ciudadanos. La gente tiene miedo de salir a cenar, los niños tienen miedo de ir a la escuela, de que detengan a sus papás. Y todo eso es lo que tiene preocupada a la gente. Y lo que sienten es que la administración Trump no les cumple. Y es obvio que el hecho de que hayamos visto este giro indica que en New Jersey quiere otro tipo de liderazgo, que se les cumpla con asequibilidad, responsabilidad, protección de nuestros hijos, y ese es mi compromiso. Gobernadora, muchos consideran su victoria como el modelo a seguir para los demócratas en las elecciones de 2026, pero también son muchos los que piensan que su partido se está desplazando demasiado hacia la izquierda. ¿Qué dirección cree que debería tomar el Partido Demócrata? Mira, cuando hablo aquí con la gente en Nueva Jersey, te puedo decir, a la gente le interesa poco tu posición en el espectro político. Lo que les interesa son tus planes para cumplirles. ¿Entiendes que la vida se ha vuelto demasiado difícil para las familias de clase media? ¿Tienes programas clave que den resultado? En este momento, lo que ve la gente es que la administración Trump está generando cada vez más dinero para Trump y su familia, mientras que todos los demás ven cómo pierden poder adquisitivo. Las empresas tienen dificultades, los aranceles suben los precios, ahora la guerra con Irán sube los precios de la gasolina. En lugar de eso, yo voy a presentar este martes mi presupuesto y quiero que funcionemos mejor. Necesitamos financiar programas clave para cuidar de la gente, pero si vas a usar el dinero del contribuyente, como gobernadora, exijo responsabilidad por programas que beneficien a la gente, que evaluemos y funcionen. Hablemos un poco sobre su administración. Usted ha reunido un nuevo equipo de colaboradores con diversos orígenes, incluidos varios latinos, pero a nivel federal, el gobierno está actuando para eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué cree que la diversidad es importante a la hora de formar un equipo? Mira, en Nueva Jersey entendemos, este es un estado diverso, somos el más innovador de todos, tenemos más científicos por milla cuadrada que ninguno. Los necesitamos a todos participando en este gobierno, si no, no vamos a preservar nuestro buen desempeño, cumplirle a la gente, generar ideas. Nuestra diversidad es el motor de nuestra innovación, lo que nos permite competir a nivel global. Somos la 22ª economía del mundo. Para nosotros es clave que todos participen, que todos los niños de nuestro estado, sin importar código postal, tengan oportunidades. Gobernadora, muchas gracias por su tiempo. Esta semana, Donald Trump reunió a varios presidentes de la derecha latinoamericana en una cumbre marcada por el tema de los cárteles y la seguridad en la región. El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, insistió en que la seguridad es una condición indispensable para avanzar en cualquier agenda económica en el hemisferio. Quiero darle las gracias. I think I'm a good interpreter. You'll find out in a second. But
las gracias a los países que están aquí hoy. Estos países, primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad en su administración. Hay muchos presidentes que han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho y se lo agradecemos. Y muy agradecido a los 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Durante el encuentro, el presidente Trump advirtió que Estados Unidos hará todo lo necesario para defender su seguridad nacional. We must recognize the epicenter of cartel violence is Mexico. The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere. En México, el tema también domina la agenda tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En este contexto, conversé con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre la cooperación internacional, la estrategia del gobierno mexicano frente a una discusión que hoy trasciende fronteras y el operativo para ubicar a Nemesio Oseguera, el Mencho. Si pudieras llevarnos a esta operación, sobre todo al diseño de la operación que culminó con la ubicación de Nemesio Oseguera en Tapalpa, en Jalisco, los primeros indicios de inteligencia y cómo fue avanzando todo este proceso. Sí, bueno, primero la investigación sobre esta persona pues empezó hace muchísimo. Ya recordemos que por años esta persona cometió homicidios, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, narcotráfico, etc. Entonces la investigación tenía mucho tiempo, ya la Fiscalía General de la República desde hace tiempo tenía órdenes de aprehensión en su contra, que por eso se deriva el operativo, para cumplimentar una orden de aprehensión, para detenerlo por los delitos que se le imputan. Desde hace mucho tiempo había ya todo un caso armado con diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad que aportaron información, pero ya en el operativo fue inteligencia militar central principalmente, más información, por supuesto, aportada del Centro Nacional de Inteligencia y de otras instituciones. Pero ya en el momento de la operación es inteligencia militar que ubica a una persona cercana a la pareja de esta persona, se le da un seguimiento. La Secretaría de la Defensa Nacional desarrolla un operativo sumamente rápido. La planeación fue pues muy rápido, muy rápido. ¿De días, de horas? Estamos hablando de un día prácticamente, donde el ejército planeó la operación, la ejecuta en 3 componentes, como lo informó el general secretario en su momento: un componente terrestre, un componente aeromóvil, donde van precisamente fuerzas especiales en 6 helicópteros de la Fuerza Aérea, sí, y también apoyado por aviones de la Fuerza Aérea de la Secretaría de Defensa Nacional. El cuidado de la información, de la inteligencia en estos operativos es un componente fundamental. Y en el pasado sabemos que han habido filtraciones desde las propias autoridades en diferentes niveles a los grupos criminales. ¿Has tenido durante tu gestión al frente de la Secretaría de Seguridad operativos frustrados por alguna filtración? ¿Cómo están asegurándose de que exista integridad en estos datos y en esta inteligencia que es tan valiosa? Sí, yo creo que uno de los componentes más importantes es de la estrategia de seguridad que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su administración, sí, es precisamente la coordinación. Y en estos operativos de alto impacto no ha habido filtraciones, y también creo que se debe a una cosa: el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana lo dirige la propia presidenta de México. Y ahí estamos sentados el general secretario, el almirante secretario, tu servidor, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, etc. Entonces la coordinación entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad es muy estrecha todos los días. Por supuesto, Defensa tiene sus operaciones, Marina tiene sus operaciones, la Secretaría de Seguridad tiene sus operaciones, pero todos los días tenemos operaciones en conjunto, diario. Entonces, en estos más de 15 meses que van de la administración, pues no ha habido una filtración en estas operaciones de alto impacto, no. En la reacción que vimos por parte del grupo criminal involucrado en esta operación, volvimos a notar pues esta contrainteligencia, esta capacidad de armamento, esta organización e incluso el uso de tecnologías de la información. Una de las críticas principales al Estado mexicano es que las organizaciones del crimen han superado su capacidad de reacción. ¿Esto es cierto? No, por supuesto que no. Ahí la verdad que
la capacidad que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la capacidad que tiene de inteligencia e investigación, la propia Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, ahora que está siendo sumamente fortalecida, pues se demostró que no, que era de los criminales más peligrosos y más poderosos del mundo, que había estado 15 años fortaleciendo un grupo delincuencial, que en 72 horas se haya estabilizado, en las primeras 48 y en 72 regresado a la normalidad y que ahorita no hemos tenido un solo brote de violencia, creo que se demuestra que no es mayor la capacidad del crimen organizado. Sí. En ese contexto, preguntarte sobre la cooperación con las autoridades estadounidenses. Empezar por declaraciones esta semana de uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, Stephen Miller, quien en el marco de una conferencia sobre seguridad en América Latina, dijo que organizaciones como esta, el Cártel Jalisco y otras que operan en México y en Latinoamérica, son equiparables a organizaciones como ISIS, como Al-Qaeda, y que la única forma de triunfar y derrotar a estas organizaciones es a través de la fuerza y el uso de las herramientas militares, no de un proceso jurídico de criminalidad o de policíaco. ¿Estás de acuerdo con esta postura? Nosotros lo que defendemos es el Estado de Derecho. ¿Por qué tiene que haber una parte jurídica que es la más importante? Porque nosotros lo que estamos buscando no es el trofeo de un nombre, por ejemplo, de arrestar a un hombre o quitar a un hombre. No, lo que estamos haciendo con estas detenciones es quitar a los generadores de violencia. Pero ¿con qué facultad vamos a detener a una persona si no existe una orden de aprehensión, a menos que sea en flagrancia? Pero en el caso de esta persona que estamos hablando, de este delincuente tan poderoso por muchos años, pues había una orden de aprehensión. Y eso precisamente es el sustento jurídico que le da a las Fuerzas Armadas para ir a detenerlo. Por supuesto, no iban a llegar 2 personas solo a detenerlo. Hubo una operación muy grande que acabamos de mencionar que tuvo que ver con helicópteros, con aviones, pero primero es el Estado de Derecho y que todo sea con un respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no, la ciudadanía va a perder confianza en las autoridades. Si ve que sus autoridades actúan sin respeto a los derechos humanos, igual que los delincuentes, pues ¿cómo la ciudadanía va a confiar en nosotros? Sí. ¿Hay confianza en la relación con tus contrapartes en Estados Unidos, tanto de tu parte hacia ellos y de ellos hacia las autoridades mexicanas? Sí, ha habido un permanente intercambio de información. Hemos tenido muchas visitas de ellos. Nosotros hemos ido para allá con tareas muy específicas, con intercambio de información muy precisa, que también, por supuesto, siempre ha sido bienvenido y siempre agradecemos cualquier intercambio de información, así como también nosotros compartimos información. Ellos buscan que nosotros se disminuya el tráfico de drogas a Estados Unidos, nosotros buscamos que disminuya el tráfico de armas a México, sí, pero también hay objetivos y prioridades en común, detener a generadores de violencia que hacen daño aquí y en Estados Unidos. Cuando tienes reuniones con tus contrapartes en Estados Unidos, en México, en Washington, hay una conversación sobre este paradigma de corresponsabilidad, es decir, no solamente el señalamiento de que estas drogas están pasando desde México hacia Estados Unidos, sino el papel que tiene Estados Unidos en el tráfico de armas hacia nuestro país, en el lavado de dinero y en el consumo, que es el principal mercado de consumo de sustancias ilícitas. ¿Se los dices abiertamente y qué reacción tienes de parte de ellos? Lo decimos abiertamente y también ellos lo han mencionado abiertamente. Han hecho arrestos importantes también en Estados Unidos para frenar tráfico de armas, han asegurado cantidades de armas importantes que venían para México y siempre hay un intercambio de información y reconocimiento de las dos partes, porque tú dijiste una parte muy importante. Si hay un consumo tan elevado, pues hay una demanda sumamente importante que es un incentivo muy grande para los narcotraficantes aquí en México. Sí. Finalmente, la primera vez que platicamos después de que asumiste el cargo al frente de la Secretaría de Seguridad, te pregunté cuál era la principal amenaza a la seguridad nacional de los mexicanos, de México y de los mexicanos, y me contestaste muy claro, la impunidad. Pensé que ibas a decir las organizaciones del crimen, como los cárteles o algún otro elemento generador de violencia. Dijiste, no, la impunidad. ¿Cómo has avanzado en este tiempo en el combate a la impunidad o sigue siendo un desafío que no hemos logrado superar? Creo que hemos avanzado, no es un trabajo terminado de ninguna manera, pero el poder decir hoy en nuestro país una cifra que nunca habíamos podido decir en más de 20 años, o mucho más, de una reducción que hoy podemos decirle a la ciudadanía que en México hay 42% homicidios menos
que al inicio de la administración de la presidenta. Esto se traduce en 36 homicidios menos todos los días. Y la cifra puede parecer fría, no estamos diciendo que el asunto esté resuelto, pero esto tiene que ver con la coordinación, con la detención de generadores de violencia. Eso es no impunidad, detener a quienes están haciéndole daño a la ciudadanía. Y esto se refleja en menos homicidios, en menos violencia para nuestro país. En estos 43,000 detenidos, pues son 43,000 personas que no le van a estar haciendo daño a los ciudadanos que están afuera y que son gente de bien. Eso es combatir a la impunidad. Finalmente, secretario Omar García Harfuch, la información oficial señala que el atentado que sufriste en la Ciudad de México fue planeado, diseñado, ejecutado por elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación y que pues, intentarían volverlo a hacer hasta lograr su objetivo. ¿Qué pensaste en el momento en que te enteraste que el líder de esa organización había muerto en el operativo del 22 de febrero? Sinceramente, no pensé tanto en lo que me ocurrió a mí, porque yo estoy vivo, pero cuántas personas que él o su organización atentaron contra muchísima gente inocente, autoridades, militares, como se vio en esta operación, Guardia Nacional, marinos en otras ocasiones, policías estatales, pues que lamentablemente no están con vida. ¿Qué pensé? Justamente lo que estamos hablando, que es un mensaje de que no hay impunidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta semana, te lo agradecemos. Gracias. En noviembre habrá elecciones de medio término en las que se disputa el balance de poder de ambas cámaras legislativas. En la Cámara de Representantes se espera que el Partido Demócrata recupere el control, pero la reciente caída de las tasas de aprobación del presidente Trump han puesto en juego la Cámara Alta. Los republicanos son mayoría en el Senado, pero los demócratas están viendo más oportunidades de quedarse con esa mayoría. Me acompaña Andrés Echevarría, nuestro analista de datos. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo están las cosas? Gracias, Ilia. Bueno, muy competitivas. Y vamos a ver dos cosas con este mapa. Primero, por qué el mapa electoral para el Senado favorece a los republicanos, pero también cuál sería ese camino estrecho que quizás pueden encontrar los demócratas para quitarles la mayoría. En azul están los estados donde hay senadores demócratas que no están en contienda o que están en contiendas que no se consideran entre las más competitivas. Lo mismo para los estados en rojo y para los republicanos, pero en amarillo. Estos son los 7 estados donde será el verdadero campo de batalla. Ahí se va a definir el balance de poder en las elecciones de medio término. Y vamos a ir directamente a Maine, donde ya vemos que sería una tarea cuesta arriba para los demócratas. Tendrían que derrotar a Susan Collins, la senadora republicana que ha ganado 5 contiendas consecutivas al Senado. Eso pone a los demócratas en 46 escaños contra 48 para los republicanos. Y ahí se pone más difícil la cosa porque en los 6 estados que ven en amarillo, todos los ganó Donald Trump en la elección de 2024. Empiezan los demócratas defendiendo sus escaños en Michigan y también en el estado de Georgia, y de ahí tienen que ir a estados con una historia más larga republicana, estados como el estado de Alaska, eso les da 49, y con el estado de Carolina del Norte podrían encontrar ese número 50. Pero ojo que ven un asterisco, es porque el empate lo rompe el vicepresidente. En este momento es, por supuesto, J.D. Vance. Quiere decir que el número mágico para los demócratas es 51. Y los 2 estados que quedan, Texas y Ohio, los ganó Donald Trump por más de 10 puntos en la última elección. En este momento, las encuestas y la historia electoral apuntan a que sean los republicanos quienes defienden sus escaños en el estado de Texas y también en el estado de Ohio, y así también defienden su mayoría en el Senado, Ilia. Bueno, faltan 7 meses. Muchas gracias. Mucho tiempo, claro que sí. Gracias. Bobby Pulido, pues empezar por preguntarte de esta primaria en la que te llevas 2/3 del voto y en la que se genera muchísimo entusiasmo sobre los candidatos ya demócratas para la elección legislativa de noviembre. Mira, yo creo que ni un partido realmente entiende muy bien al voto latino. Yo creo que yo sí, o sea, soy de aquí y he hablado con la gente, he ido, bueno, del nuevo distrito que ellos hicieron, ya he visitado los 11 condados y la verdad pues me doy cuenta que mucha gente no votó por Trump porque les caía bien, sino no les gustaba la otra opción. La gente aquí en el Valle de Texas vota más por la persona y el candidato que el partido político. Sí. Obviamente, yo creo que ahorita ha habido bastante disilusión con Trump
Y porque mira, la gente hispana tenemos algo en común, especialmente aquí en el Valle de Texas. Venimos de principios muy humildes y nosotros somos muy aspiracionales. La gente donde pues siempre el sueño americano para nosotros es, yo creo que más importante todavía, más significativo y queremos superar a nuestros papás y los papás quieren que nosotros los superamos también. Entonces, pues hubo muchas promesas y la gente se dio cuenta que fue puro cuento. Tu rival en la elección de noviembre es la primera republicana en ganar este asiento congresional. Ha crecido el Partido Republicano y el movimiento conservador en esta parte de Texas. ¿Cómo has pensado en planear tu campaña y en recuperar este distrito para el Partido Demócrata, Bobby? Mira, Enrique, yo te voy a ser sincero, ellos dibujaron en el 2022 las líneas electorales para favorecerle a ella. Sin embargo, todos esos condados en el norte donde ella agarró mucha fuerza, son condados que mi papá como cantante y yo como cantante hemos visitado toda mi carrera. O sea, tenemos muchos conocidos, muchos fanáticos, gente que queremos mucho y que nos quieren. Y allá ella pues ha ganado 80% del voto, 80%. Entonces nosotros estamos, la verdad, estamos yendo a todas partes, haciendo campaña de la vieja escuela, hablando con la gente, contestando sus preguntas, escuchándolos a ellos. Es algo muy difícil para hacer campaña así, muy exigente. Sin embargo, yo creo que es el más eficaz hacer campaña así. Obviamente, pues muchas veces recaudan mucho dinero para tener comerciales y eso, pero nosotros no nos estamos respaldando en eso, estamos llevando el mensaje directo a la gente. Sí, justo de eso te quería preguntar, de la gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Qué te has encontrado tú en esta campaña, en visitar todos estos lugares a los que te refieres? Y la verdad, ahorita hay mucho coraje, la gente está muy, muy descontenta con lo que está pasando. Y yo creo que la gente pues, no quiere escuchar por qué no deben de votar por los otros, quieren escuchar por qué deben de votar por uno. Y aquí pues yo no estoy corriendo una campaña hablando pestes de Trump, aunque yo nunca he votado por él y nunca lo haré, pero si no, estamos hablando sobre las pólizas que nosotros queremos apoyar para ayudar a la gente. Tú has enfocado tu campaña en dos temas que no tienen nada que ver con la migración, en una parte del país en donde pues, está la frontera con México y la inmigración es un asunto próximo a la vida de las comunidades. Has enfocado la campaña en el costo de vida y en temas de acceso a la salud. No es cierto. Migración desde el primer momento fue prioridad mío. Y te voy a decir, o sea, desde el primer momento que yo entré en esto, hablé yo sobre migración. Yo siento que la comunidad de migrantes y la comunidad latina ha sido como un balón que todos los partidos lo botan al otro lado. Nos surge una reforma migratoria, porque aquí muchas de la gente que son empresarios, que apenas son la primera generación de su familia, que están haciendo dinero y están teniendo éxito, ahorita no hay empleados para hacer esos trabajos. Nuestra economía, o sea, obviamente todo lo que estás viendo con ICE es algo bastante preocupante y enfurece, ¿verdad? Por el lado humanitario, pero por el otro lado también, ahorita el dólar está muy fuerte, el peso está muy fuerte contra el dólar y la gente de México no está viniendo porque tiene miedo. Entonces la economía del Valle de Texas también depende mucho de México. Conoces muy bien esa dinámica a lo largo de tu vida, has estado yendo y viniendo de esa frontera, igual que los 12 millones de personas que viven en estas comunidades fronterizas. Bobby Pulido, el candidato demócrata ya al asiento congresional del Distrito 15 en el sur de Texas, que ha estado en el centro de la atención nacional en los últimos años y que sin duda seguirá estándolo a lo largo de los próximos meses y hacia la elección legislativa de noviembre. Gracias por estos minutos esta semana y pues obviamente seguiremos en la conversación porque esto apenas empieza. Así es. Muchas gracias, Enrique. Saludos.
Gracias por acompañarnos en este primer programa con el análisis de esta semana política. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, un día para reconocer los logros y seguir reflexionando sobre nuestros derechos. Nos vemos el próximo domingo con más preguntas y más análisis. Buen día para todos.